Bienvenidos a mi canal Crecer en la Fe, donde te explicamos en forma clara y sencilla la palabra de Dios. Crecer en la Fe presenta el estudio de las Sagradas Escrituras, uniendo el cielo y la tierra. Lección número 5. Brillar como luces en la noche. El texto para memorizar es Filipenses capítulo 2 versículos 14 y 15. Hagan todo sin queja ni discusión, para que sean irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin culpa, en medio de una generación torcida y perversa, en la cual ustedes resplandecen como luces en el mundo. ¿Y si el mayor apagón espiritual no viniera de afuera, sino de adentro, de una mala palabra, de una queja que se volvió costumbre y de discusiones que apagaron la fe? Pablo lanza una orden que suena sencilla, pero es explosiva. Hagan todo sin queja ni discusión, en medio de una generación torcida y perversa, en la cual ustedes resplandecen como luces en el mundo. No es solo conducta, es testimonio. No es solo silencio, es santidad visible. En el Éxodo, Dios tomó a un pueblo esclavo y pensó convertirlo en una señal para las naciones. Les dio su palabra, su ley, su pacto, les dio todo, y les dijo que si obedecían, serían su sabiduría y su inteligencia ante las naciones. El mundo les debía mirar y decir, aquí hay un Dios real. Pero la historia también nos muestra cómo, cuando el corazón se llena de murmuración, de descontento se pierde el asombro, cuando la discusión gobierna, la presencia de Dios se vuelve distante, cuando la voz de Dios se reemplaza por opiniones humanas, el campamento de Israel se oscurece. Siglos después, Jesús declaró, «Yo soy la luz del mundo», y con una audacia santa añadió, «Ustedes son la luz del mundo». ¿Cómo puede una vida común cargar una luz tan alta? Solo se puede lograr si está unida a Cristo, la luz verdadera. Porque no resplandecemos por fuerza o virtudes humanas, sino por nuestra rendición de nuestra voluntad a Dios. Y cuando Él reina en el corazón, ocurre lo inevitable en un ser humano. Toda rodilla se doble, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Hoy tenemos la misma palabra de Dios, el mismo Espíritu Santo, la misma misión evangélica, pero a veces pedimos que Dios haga nuestra parte o dejamos que nuestros planes apaguen su voz. Quédate. ¿Vas a seguir viviendo como eco de la queja o como una luz que no se puede esconder? Y este estudio lo haremos mediante los siguientes puntos. Primero, mostramos lo que Dios produce. Segundo, luces en la oscuridad. Tercero, un sacrificio viviente. Cuarto, un carácter probado. Quinto, estimen a los que son como Él. Si te está gustando este video, no olvides darle me gusta, dejar tus comentarios y sugerencias. Tu opinión es importante. Mostramos lo que Dios produce. Filipenses capítulo 2 versículo 13. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer, por su buena voluntad.
Imagina por un momento a una iglesia recién nacida, pequeña, frágil, rodeada por un mundo hostil, y aún así obediente. Así describe Pablo a los filipenses. Ellos escucharon el Evangelio, junto al río, en una casa humilde, en medio de oposición, y respondieron con una fe viva que produjo frutos. Ahora Pablo, desde la distancia, le suplica mantener esa misma fe y obediencia, pero esta vez mirando a un modelo mucho más alto, Cristo mismo, el ejemplo perfecto de humildad, obediencia y entrega absoluta. Después de mostrarnos la cruz como la cumbre de la obediencia de Jesús, Pablo baja la mirada hacia nosotros, hacia la vida diaria, hacia las decisiones pequeñas que revelan a quién pertenecemos, y aclara algo esencial. No está predicando otro evangelio. No es salvación por obras ni mérito humano. La fe, incluso el deseo de creer, es un regalo de Dios. Somos salvados por gracia, renovados por el Espíritu Santo y capacitados para vivir en armonía con su voluntad. Pero esa obra interior de Dios en nosotros no nos convierte en espectadores pasivos. Él actúa en nosotros, y nosotros respondemos: ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. No un temor paralizante, sino con una reverencia profunda de quien sabe que camina en la presencia del Dios vivo. Es el temblor santo de un corazón que no quiere alejarse ni un paso del camino que Cristo abrió. Hoy, esa misma invitación golpea nuestra puerta. Quédate. ¿Estás dejando que Dios obre en ti? ¿O solo estás observando desde lejos lo que Él quiere transformar? Para nuestro estudio en esta sección, tendremos en cuenta el siguiente texto bíblico del libro de Filipenses y responderemos las siguientes preguntas. ¿Qué significa la exhortación de Pablo? Ocúpense en su salvación con temor y temblor. ¿Cómo describirías la relación entre la fe y las obras? Antes de abordar las dos preguntas de esta sección, veamos un análisis bíblico del texto. En estos versículos, Pablo mantiene la tensión bíblica entre la responsabilidad humana y la obra soberana de Dios expresada por Pablo en dos exhortaciones. La primera exhortación: ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, y la segunda exhortación: porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer, por su buena voluntad. En estas exhortaciones, el apóstol Pablo no contradice la justificación por la fe. Más bien, describe cómo se vive la salvación recibida, mostrando la cooperación entre la gracia divina y la respuesta humana. Después de este breve resumen, abordemos ahora la primera pregunta propuesta para esta sección del video. ¿Qué significa la exhortación de Pablo? Ocúpense en su salvación con temor y temblor. La exhortación de Pablo: ocúpense en su salvación con temor y temblor, no apunta al miedo, sino a una fe reverente y activa. Lo explicaremos en 3 pasos clave que iluminan su significado. Primero, no significa ganar la salvación. Segundo, implica una responsabilidad personal y continua. Tercero, temor y temblor expresa reverencia, no terror o miedo. Ahora vamos a explicar en detalle cada uno de estos puntos. No significa ganar la salvación. La palabra ocupaos proviene del griego katergasomaino, significa terminar o acabar. Este término no implica producir la salvación, sino desarrollarla o ponerla en práctica. La salvación ya ha sido concedida por gracia. Ahora debe manifestarse en la vida diaria. No obedecemos para ser salvos, sino porque hemos sido salvados. Implica una responsabilidad personal y continua. El verbo ocupar está en tiempo presente, lo que significa una acción constante. La vida cristiana no es pasiva, requiere vigilancia, disciplina espiritual y obediencia perseverante. La gracia no anula la responsabilidad, la capacita. Temor y temblor expresa reverencia, no terror o miedo.
Pablo no está hablando de miedo servil, sino de reverencia profunda. Está haciendo énfasis que debemos ser conscientes de la santidad de Dios y del carácter serio de la vida cristiana. Esta expresión, con temor y temblor, refleja humildad, dependencia y respeto ante la obra sagrada que Dios realiza en el creyente. Vivir la salvación con seriedad nace del amor reverente a Dios. Ahora vamos a responder la segunda pregunta. ¿Cómo describirías la relación entre la fe y las obras? Fe y obras no compiten, se complementan en el crecimiento espiritual del creyente. Lo explicaremos en 3 pasos clave que revelan cómo funcionan juntas. Primero, Dios es la fuente de todo lo bueno. Segundo, las obras son el fruto inevitable de la fe. Tercero, existe una cooperación entre Dios y el hombre, no una competencia. Ahora profundicemos en cada uno de estos pasos claves. Dios es la fuente de todo lo bueno. Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer. La fe reconoce que tanto el deseo de obedecer, es decir, querer, y la capacidad para obedecer, es decir, hacer, provienen de Dios. La fe nos conduce a confiar en la iniciativa y el poder de Dios. Las obras son el fruto inevitable de la fe. Las obras no son la causa de la salvación, sino su resultado visible de estar salvos. Cuando Dios obra internamente, la vida externa cambia. Desde la perspectiva bíblica, la justificación es por la fe y gracia solamente, y la santificación es por la fe que obra por el amor. La fe verdadera siempre produce obediencia. Existe una cooperación entre Dios y el hombre, no una competencia. Filipenses capítulo 2, versículos 12 y 13 presenta una sinergia bíblica. La sinergia bíblica es una cooperación entre Dios y los humanos, es decir, Dios obra en nosotros y nosotros respondemos obedeciendo. Esto implica Dios obra en mí y yo respondo. Esta cooperación no divide la gloria entre Dios y el hombre, ya que toda la gloria siempre pertenece a Dios. Terminaremos nuestro estudio teniendo en cuenta 3 textos bíblicos y responderemos la siguiente pregunta. ¿Qué enseñan estos pasajes acerca de la salvación? Los textos en mención enseñan que todos hemos pecado y quedamos destituidos de la gloria de Dios, pero somos justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención en Cristo. Dios nos amó cuando aún éramos pecadores, y la muerte de Cristo es la base objetiva de nuestra salvación. La salvación es por gracia, mediante la fe, no por obras para que nadie se gloríe. Las buenas obras, como la obediencia, son el fruto y la evidencia de la salvación. Este estudio nos deja la siguiente lección o aplicación espiritual. La salvación es un don, es un regalo de Dios que se vive, no un trofeo que se exhibe. Cada día Dios obra en nuestro corazón. Cada día somos llamados a responder con obediencia humilde. Cuando confiamos plenamente en Dios y caminamos en fidelidad, la gracia se hace visible y el Evangelio se encarna en nuestra vida. Vivir la salvación con temor y temblor es vivirla con amor reverente, dependencia constante y obediencia gozosa. Luces en la oscuridad. Filipenses capítulo 2, versículo 15. Para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo.
Imagina una iglesia llamada a brillar en un mundo que se apaga. Pablo escribe a los filipenses y les dice algo incómodo: hagan todo sin queja ni discusión. No es un consejo de etiqueta, es una instrucción de guerra espiritual, porque la murmuración apaga la luz, rompe la unidad y debilita el testimonio de la iglesia. Así como Israel en el desierto perdió tantas bendiciones por sus quejas constantes, la iglesia hoy corre el riesgo de acostumbrarse a criticar más de lo que ora, a discutir más de lo que obedece. Sin embargo, el llamado de Dios sigue siendo el mismo. Seamos hijos de Dios sin culpa en medio de una generación torcida y perversa, resplandeciendo como luces en el mundo. Cuanto más oscuro es el cielo, más se destacan las estrellas. Lo mismo ocurre con nuestro testimonio. Cuanto mayor es la oscuridad moral que nos rodea, más marcado es el contraste entre la vida de los verdaderos seguidores de Dios y la de los mundanos. Cuando las pantallas de celulares, las redes sociales y los medios de comunicación llenan nuestra mente de ruido e impureza, la palabra de Dios nos invita a decidir sabiamente y abandonar todo lo malo. Dios no nos pide perfección propia, sino una vida sin mezcla, sencilla, transparente, aferrada a la palabra de vida. No temas ser diferente, teme más bien diluir tu fe hasta volverte irreconocible. Hoy, más que nunca, el mundo necesita ver esa diferencia en ti, que esa diferencia sea real, visible y humilde. Quédate y pregúntate con sinceridad: ¿tu vida está brillando con la luz de Cristo o solo refleja los destellos apagados de este mundo? En esta parte del video, analizaremos Filipenses capítulo 2, versículos 15 y 16, para resolver la siguiente pregunta: ¿cómo describe Pablo lo que debemos ser y hacer como hijos de Dios? Antes de responder el interrogante, veamos un breve resumen del pasaje bíblico. En estos versículos, Pablo describe el perfil visible de los creyentes en medio de un mundo hostil al Evangelio. El apóstol no solo define quiénes somos como hijos de Dios, sino también cómo debemos vivir y actuar. Pablo combina identidad, conducta y misión, mostrando que la fe auténtica siempre tiene un impacto público. Después de este breve resumen, abordemos ahora la pregunta propuesta para esta sección del video. ¿Cómo describe Pablo lo que debemos ser y hacer como hijos de Dios? Pablo pinta un retrato luminoso de lo que significa vivir como verdaderos hijos de Dios. Para comprenderlo, veamos 5 aspectos relevantes que explican este llamado. Primero, debemos ser irreprensibles y sencillos. Segundo, debemos vivir como hijos de Dios sin mancha. Tercero, debemos brillar como luminares en un mundo oscuro. Cuarto, debemos asirnos firmemente de la palabra de vida. Quinto, vivir así da sentido al ministerio y glorifica a Dios. Ahora desglosemos cada uno de los anteriores aspectos para una mayor comprensión. Debemos ser irreprensibles y sencillos. Para que seáis irreprensibles y sencillos. La palabra irreprensibles proviene del griego amemptos, y este término significa irreprochable, irreprensible, sin defecto. El griego amemptos implica sin acusación válida, con una conducta coherente. Por otro lado, la palabra sencillos proviene del griego akeraios, y este término significa sin mezcla, puro, sinceros, sin doblez, íntegros de corazón. El énfasis Pablo con la expresión «para que seáis irreprensibles y sencillos» no está hablando de perfección sin errores o perfeccionismo. Pablo está hablando de vivir en integridad visible. Destaca que la sencillez cristiana implica transparencia moral en un mundo marcado por la hipocresía. El Hijo de Dios vive una fe coherente, no dividida. Debemos vivir como hijos de Dios sin mancha. Hijos de Dios sin mancha. La identidad del creyente precede a la conducta. Somos hijos,
no meros adherentes religiosos. Vivir sin mancha implica reflejar el carácter de Jesús en medio de un entorno corrupto. La santidad cristiana es relacional. Refleja a quién pertenecemos. Debemos brillar como luminares en un mundo oscuro. En medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Pablo utiliza una imagen misionera poderosa. Habla que los creyentes somos luces visibles en contraste con la oscuridad moral y espiritual del mundo. El testimonio cristiano no es aislamiento, sino presencia transformadora en un mundo de oscuridad espiritual y moral. La Iglesia no existe para esconderse del mundo, sino para iluminarlo y guiarlo a la presencia de Jesús. Debemos asirnos firmemente de la palabra de vida. Asidos de la palabra de vida. La palabra asirse proviene del griego epejo, y este término significa aferrarse. Este término es traducido como ten cuidado de ti mismo. El griego epejo implica aferrarse con convicción, sostener y vivir conforme a la palabra de Dios. La palabra de vida es el evangelio que da sentido, esperanza y salvación. Esta expresión, asidos de la palabra de vida, tiene un doble propósito. Primero, que debemos perseverar fielmente en nuestras doctrinas y creencias. Segundo, debemos testificar eficazmente. Sin la palabra Dios, sin las sagradas escrituras, no hay luz ni vida que ofrecer. Vivir así da sentido al ministerio y glorifica a Dios. Pablo añade que esta vida fiel confirma que su trabajo apostólico no fue en vano. La vida transformada del creyente es evidencia del poder del Evangelio. Nuestra fidelidad honra a Dios y edifica a otros. Como síntesis teológica podemos ver que, según Pablo, como hijos de Dios estamos llamados a ser íntegros y santos. Somos llamados a vivir como hijos auténticos, a brillar con un testimonio visible. Somos llamados a aferrarnos firmemente a la palabra y a impactar al mundo para la gloria de Dios. Este estudio nos deja la siguiente lección o aplicación espiritual. Ser hijos de Dios es un llamado a reflejar su luz cada día. En un mundo confundido y quebrantado, Dios no busca creyentes invisibles, sino vidas que brillen con integridad, esperanza y verdad. Cuando nos aferramos a la palabra de vida y vivimos con coherencia, nuestra fe se convierte en luz, nuestra vida en testimonio y nuestra esperanza en un llamado vivo para otros. Un sacrificio viviente. Filipenses capítulo 2, versículo 17. Y aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo con todos vosotros. Imagina por un momento a Pablo, no como un héroe distante, sino como un hombre real, con un corazón que late, que tiene dudas, que anhela. En Filipenses capítulo 1, Pablo confiesa una tensión profunda. No sabe si es mejor vivir o morir por Cristo. Y ahora, en Filipenses capítulo 2 va más lejos. Se ve a sí mismo como una libación que se derrama voluntariamente sobre el altar de Dios, no gotas, sino toda su vida entregada.
Esta imagen, la libación, viene desde Génesis y Éxodo, donde los hijos de Israel derramaban aceite o vino como acto de adoración total, reconociendo que lo valioso pertenece a Dios. Pablo toma esa figura y la aplica a su propia existencia. Y sorprendentemente, no lo dice con tristeza, sino con gozo. Porque para Pablo, vivir o morir significaba lo mismo: Cristo glorificado. Esa entrega radical del apóstol Pablo nos recuerda otro derramamiento, el perfume de nardo que María vertió sobre Jesús. A los ojos humanos fue un desperdicio. Para Jesús fue adoración pura, genuina e incondicional. Así también la aparente pérdida de Pablo, de estar encadenado, de estar preso y sentenciado a muerte, era en realidad un olor grato delante de Dios. Los primeros cristianos entendieron esto. No esperaban grandes templos ni estructuras complejas. Abrían sus casas, compartían la palabra, explicaban lo que creían, vivían como sacrificios vivos. Sabían que el Evangelio avanza cuando alguien está dispuesto a derramarse, a entregarse totalmente a Jesús. Hoy el llamado no ha cambiado. El reino de Dios avanza cuando tú y yo decidimos sacrificar comodidad por obediencia, sacrificar nuestro tiempo por servicio a la obra de Dios, a quitar el silencio por testimonio. Quédate y pregúntate con honestidad, ¿estás ofreciendo a Dios lo que queda? ¿O lo estás derramando todo sobre su altar? El estudio de esta sección lo basaremos en los siguientes pasajes bíblicos y abordaremos la siguiente pregunta central. ¿Qué dice Pablo en estos pasajes? Antes de responder el interrogante, veamos un análisis de los textos bíblicos. En estos pasajes, Pablo presenta una visión integral de la vida cristiana como sacrificio vivo, modelada en su propia experiencia. Pablo no solo enseña doctrina, encarna el mensaje. Estos textos revelan la espiritualidad paulina, una vida entregada totalmente a Dios, sostenida por la gracia y orientada a la edificación de la iglesia. Después de este breve resumen, responderemos la pregunta sugerida en esta sección del video. ¿Qué dice Pablo en estos pasajes? En estos pasajes, Pablo abre su corazón y revela cómo entiende la entrega cristiana. Para comprenderlo, Pablo comunica 4 afirmaciones centrales, estrechamente relacionadas. Primero, la vida cristiana es una ofrenda sacrificial a Dios. Segundo, el sacrificio cristiano es vivo, consciente y continuo. Tercero, la entrega a Dios implica una mente transformada. Cuarto, el ejemplo personal es parte esencial del discipulado. Ahora profundicemos en cada una de las anteriores afirmaciones para comprender su relevancia. La vida cristiana es una ofrenda sacrificial a Dios. En Filipenses, la expresión «sea derramado en libación» proviene del griego spendo, y este término significa «ya estoy para ser sacrificado». Pablo, refiriéndose a su muerte inminente, se presenta como libación derramada sobre el sacrificio de la fe de los creyentes. Y en el texto de 2 de Timoteo, Pablo utiliza la expresión «estoy para ser sacrificado». La palabra sacrificado es el mismo término griego spendo. Aquí se afirma que la vida de Pablo está siendo derramada como ofrenda, anticipando su muerte. Pablo entiende su existencia entera como un sacrificio ofrecido a Dios, no solo momentos aislados de servicio. La imagen del sacrificio comunica entrega total y gozo, no pérdida. El sacrificio cristiano es vivo, consciente y continuo. En la carta a los Romanos, capítulo 12, versículo 1, Pablo exhorta a presentar el cuerpo como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Este sacrificio es racional, voluntario, consciente y diario. La adoración verdadera no se limita al culto, sino que abarca toda la vida. La entrega a Dios implica una mente transformada. En Romanos capítulo 12, versículo 2, Pablo expresa:
no os conforméis a este siglo o mundo. Pablo llama a no conformarnos al molde que este mundo ofrece. La palabra conforméis proviene del griego susgematizo, que significa conformar al mismo patrón, o conformarse uno al molde de otro. El apóstol exhorta a ser transformados por la renovación de vuestro entendimiento o la renovación de la mente. Dios desea transformar nuestra mente carnal en una mente espiritual, como lo expresa el apóstol. Nosotros tenemos la mente de Cristo. La transformación interior o de la mente es obra del Espíritu Santo y es indispensable para discernir la voluntad de Dios y vivir una fe auténtica. Una vida ofrecida a Dios requiere una mente renovada por la palabra y el Espíritu Santo. El ejemplo personal es parte esencial del discipulado. El apóstol en 1 Corintios capítulo 11 versículo 1 expresa: «Sed imitadores de mí, así como yo de Cristo». Pablo no se presenta como modelo independiente, sino como un reflejo de Cristo. Su autoridad espiritual se basa en la coherencia entre su mensaje y su vida. El apóstol había mostrado con su propio ejemplo cómo debían conducirse en relación con la voluntad de Dios. El liderazgo cristiano auténtico se ejerce por el ejemplo, no solo por la enseñanza teórica. Como síntesis teológica podemos ver que en estos textos, Pablo afirma que la vida cristiana es un sacrificio voluntario, es una entrega total y gozosa, es la transformación de la mente, es vivir de tal manera que motive a otros a imitar nuestra fe. Todo esto tiene un centro común: Cristo como modelo supremo. Este estudio nos deja la siguiente lección o aplicación espiritual. Dios no pide solo palabras, sino vidas ofrecidas y transformadas. Cada día somos llamados a poner nuestra mente, cuerpo y voluntad sobre el altar de Dios. Cuando vivimos así, nuestra fe se vuelve visible, nuestro testimonio poderosamente creíble y nuestra influencia espiritual duradera. Como Pablo, estamos llamados a poder decir: «Sigan mi ejemplo, porque yo sigo a Cristo». No olvides visitar nuestra página web crecerenlafe.com y descargue el bosquejo de la lección en formato PDF y PowerPoint. Un carácter probado. Filipenses capítulo 2, versículo 20. Pues a ninguno tengo del mismo ánimo, y que tan sinceramente se interese por vosotros. Cuando Dios quiere formar un corazón útil, lo pasa por el fuego, y el ejemplo de Timoteo lo confirma. No era famoso, no era el más fuerte ni el más elocuente, pero era fiel. Pablo lo menciona en Filipenses y luego Pablo abre su corazón para decir algo extraordinario. No tengo a nadie que comparta mis sentimientos como él. En griego, la anterior expresión, que comparta mis sentimientos o que sea del mismo ánimo, indica una misma alma, un mismo latido, un mismo sentir. Pablo y Timoteo, dos hombres distintos, pero con una misma mente, con un mismo espíritu, el de Cristo. Timoteo había recorrido con Pablo caminos ásperos, ciudades hostiles, noches largas de predicación y días enteros de oposición. Timoteo fue enviado a Macedonia, a Corinto, a Éfeso. En cada lugar, su carácter quedó expuesto y aprobado. Pablo lo llama un hombre de probadas cualidades, alguien cuya fe fue forjada en dificultades reales, no en teorías. La Biblia enseña que la tribulación produce paciencia, y la paciencia, prueba, y la prueba, esperanza. Lo que eras antes del desierto no es lo que eres después de atravesarlo con Cristo. Las pruebas no te destruyen, te revelan,
te hacen madurar. Elena de White lo dice con claridad: si las penurias y las molestias que fuimos llamados a soportar se soportan bien, desarrollan en el carácter virtudes como las de Cristo y distinguen al cristiano del mundano. Quédate, porque hoy veremos cómo Dios usa las pruebas para formar siervos verdaderos y cómo su palabra puede hacer de tu vida un testimonio vivo en medio de este mundo quebrado. ¿Estás dispuesto a ser forjado por Él? En esta parte del video analizaremos Filipenses capítulo 2 para resolver la siguiente pregunta: ¿por qué Pablo habla aquí tan positiva y extensamente de Timoteo? Antes de abordar la pregunta, veamos un análisis bíblico del texto. En este pasaje de Filipenses capítulo 2, Pablo expresa su deseo de enviar a Timoteo a la iglesia de Filipos. La descripción que hace Pablo de Timoteo es inusualmente amplia y elogiosa. Pablo no exagera virtudes, más bien presenta un modelo de liderazgo cristiano que contrasta con actitudes comunes de egoísmo y búsqueda de intereses personales. Después de este breve análisis bíblico, responderemos la pregunta sugerida en esta sección del video. ¿Por qué Pablo habla aquí tan positiva y extensamente de Timoteo? En estos versículos, Pablo destaca cualidades que rara vez se mencionan con tanta calidez. Pablo lo hace por razones pastorales, teológicas y ejemplares que pueden resumirse en los siguientes 5 puntos. Primero, porque Timoteo tenía un carácter genuinamente cristiano. Segundo, porque Timoteo se interesaba sinceramente por el bienestar de la iglesia. Tercero, porque Timoteo buscaba los intereses de Cristo, no los propios. Cuarto, porque Timoteo había demostrado fidelidad probada en el ministerio. Quinto, porque Pablo quería asegurar confianza en su enviado. Ahora profundicemos en cada uno de estos puntos. Porque Timoteo tenía un carácter genuinamente cristiano. Pues a ninguno tengo del mismo ánimo. La frase «del mismo ánimo» proviene del griego isopsukos, y este término significa «de igual pensar». Pablo afirma que Timoteo compartía su misma disposición interior, es decir, comparte la mente de Cristo descrita en el versículo 5. Esta afinidad de Pablo y Timoteo no es temperamental, sino espiritual. Ambos estaban moldeados por el mismo Espíritu Santo. Timoteo no solo predicaba el Evangelio, lo vivía como lo hacía el apóstol Pablo. Porque Timoteo se interesaba sinceramente por el bienestar de la iglesia. Y que tan sinceramente se interese por vosotros. A diferencia de otros, Timoteo mostraba preocupación genuina por los hermanos de la iglesia, no interés superficial o estratégico. Pablo ve en Timoteo un pastor con corazón, no un administrador distante como muchos líderes de la actualidad. El verdadero liderazgo cristiano se mide por el amor sincero al pueblo de Dios. Porque Timoteo buscaba los intereses de Cristo, no los propios. Porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Este contraste es clave. Pablo no acusa a todos de infidelidad doctrinal, sino de prioridades equivocadas. Timoteo se destaca porque pone a Cristo de primero. Pablo se refiere a asuntos que conciernen al reino de Cristo, su gloria y nuestra salvación. El apóstol establece un contraste entre los que estaban dedicados a los intereses de la iglesia y los que se preocupaban principalmente por los suyos. Timoteo encarna la ética del Evangelio frente al egoísmo humano. Porque Timoteo había demostrado fidelidad probada en el ministerio. Ya conocéis los méritos de él, que como hijo a padre ha servido conmigo en el Evangelio. Timoteo no era un líder improvisado. Timoteo había estado con Pablo cuando fundó la iglesia. Su carácter había sido probado por el tiempo, la misión y el sufrimiento. Los filipenses sabían cómo el carácter de Timoteo había sido probado y aprobado.
La relación de Pablo con Timoteo, como hijo a padre, refleja formación discipular, lealtad y aprendizaje práctico. La confianza espiritual se gana con fidelidad constante, no con carisma. Porque Pablo quería asegurar confianza en su enviado. Al enviar a Timoteo, Pablo necesitaba que la iglesia lo recibiera con plena confianza. La descripción extensa cumple una función pastoral: preparar a la iglesia para obedecer y escuchar a quien iba en su nombre. La recomendación apostólica protege la unidad y fortalece la misión. Terminaremos nuestro estudio de esta sección teniendo en cuenta los siguientes textos bíblicos y responderemos: ¿qué más dice el apóstol acerca de Timoteo? Pablo destaca que Timoteo es su hijo amado y fiel en el Señor, digno de confianza para recordar a la iglesia los caminos de Pablo en Cristo. Y también el apóstol resalta la fe de Timoteo no fingida, heredada y cultivada en un hogar piadoso por Loida y Eunice. En conjunto, estos dos textos lo presentan como colaborador fiel, maestro confiable y creyente genuino con carácter probado y sólida formación espiritual. Este estudio nos deja la siguiente lección o aplicación espiritual. Dios valora más el carácter que el talento o la personalidad. La edificación de nuestro carácter es lo más importante. En un mundo, y aún en la iglesia, donde muchos buscan lo suyo propio, Dios sigue buscando hombres y mujeres como Timoteo. Personas que amen a Cristo, sirvan a otros con sinceridad y vivan el Evangelio con coherencia. Que nuestra vida pueda ser, como la de Timoteo, una recomendación silenciosa pero poderosa del poder transformador de Cristo. Estimen a los que son como Él. Filipenses, capítulo 2, versículo 29. Recibidle, pues, en el Señor, con todo gozo, y tened en estima a los que son como Él. Comienza con una imagen poderosa: un hombre anónimo, de nombre extraño, pero con un corazón que brillaba más que cualquier título. Ese hombre era Epafrodito. No era famoso, no escribía cartas, no encabezaba multitudes, pero estaba dispuesto a arriesgar su vida por el Evangelio. Pablo lo llama colaborador, mensajero y compañero de milicia. 3 palabras que revelan una vida entera de entrega silenciosa. Su nombre, Epafrodito, proveniente del mundo pagano, significa perteneciente a Afrodita, o hermoso, encantador, derivado de la diosa griega del amor, Afrodita, o en latín, la diosa Venus. Epafrodito recuerda de dónde Dios lo rescató, y su historia muestra hasta dónde estuvo dispuesto a llegar. En un tiempo donde las cárceles romanas no proveían alimento ni abrigo, Epafrodito viajó kilómetros para llevar a Pablo ofrendas, cuidado y compañía. No buscaba reconocimiento, no exigía aplausos, solo quería servir. Pablo dice que arriesgó su vida. En un mundo cómodo y distraído, esa frase debería sacudirnos. ¿Cuántos hoy estarían dispuestos a poner su seguridad, su reputación o su comodidad en las manos de Cristo? La iglesia de Filipos lo envió como mensajero. Dios lo calificó como héroe de la fe. Elena de White señala que fue a Epafrodito a quien se encomendó llevar esta epístola en su viaje de regreso a Filipos.
y Pablo pidió que la iglesia lo recibiera con alegría y honor, porque su valor no estaba en lo que tenía, sino en servicio abnegado que ofrecía a Dios. Quédate, porque hoy descubriremos qué significa servir cuando nadie te ve, amar cuando cuesta y brillar como luz en tiempos de oscuridad. ¿Hasta dónde estás dispuesto a seguir a Jesús? Para nuestro estudio en esta sección, tendremos en cuenta el siguiente texto bíblico de Filipenses capítulo 2, versículos del 25 al 30. Y responderemos las siguientes preguntas. ¿Cómo describe Pablo a Epafrodito? ¿Qué actitudes y acciones específicas de este obrero cristiano revelan su carácter? Antes de responder el primer interrogante, veamos un análisis del texto bíblico. En este pasaje, Pablo presenta a Epafrodito, enviado por la iglesia de Filipos, como un ejemplo sobresaliente de servicio cristiano. Pablo no solo informa sobre su regreso, sino que eleva su testimonio para que la iglesia comprenda el valor espiritual de su ministerio y lo reciba con honra. Después de este breve resumen, abordemos ahora la primera pregunta propuesta para esta sección del video. ¿Cómo describe Pablo a Epafrodito? Pablo usa 5 títulos significativos para describir a Epafrodito, cada uno revelando un aspecto de su carácter y ministerio. Primer título: mi hermano. Segundo: colaborador. Tercero: compañero de milicia. Cuarto título: vuestro mensajero. Quinto: ministrador de mis necesidades. Ahora analicemos en detalle cada uno de estos títulos. Mi hermano. Expresa comunión espiritual auténtica. Epafrodito no es un simple mensajero, es un miembro pleno de la familia de la fe. El posesivo mi, aplicado al sustantivo hermano, lo designa como participante de la fe de Pablo. Colaborador. Indica participación activa en la misión, no un rol secundario. Trabajó junto a Pablo en la obra del Evangelio. El sustantivo colaborador muestra a Timoteo como compañero de misión y de ocupaciones. Compañero de milicia. Imagen fuerte que presenta a Epafrodito como soldado espiritual, como copartícipe de las luchas y de los peligros, con disposición a enfrentar dificultades y sacrificios por Cristo. Vuestro mensajero. El sustantivo mensajero proviene del griego apóstolos, que significa apóstol, enviado, enviar, mensajero. A Epafrodito se le reconoce que era el enviado oficial de la iglesia de Filipos, actuando como su representante ante Pablo. Ministrador de mis necesidades. El sustantivo ministrador proviene del griego leiturgos. Este término griego significa servidor, ministrador, ministro. El griego leiturgos denotaba entre los griegos a una persona que desempeñaba un cargo público a sus propias expensas, o a un funcionario público. Este término resalta en Epafrodito su servicio práctico, humilde y constante, atendiendo las necesidades del apóstol encarcelado. Esta descripción integral muestra a un obrero fiel tanto en lo espiritual como en lo práctico. Terminaremos nuestro estudio respondiendo a la segunda pregunta. ¿Qué actitudes y acciones específicas de este obrero cristiano Epafrodito revelan su carácter? Pablo describe actitudes y acciones que muestran la grandeza espiritual de Epafrodito. Debemos tener en cuenta los siguientes 5 puntos para entender su testimonio. Primero, amor profundo por la iglesia. Segundo, disposición al sacrificio extremo. Tercero, humildad y ausencia de queja. Cuarto, fidelidad hasta el límite de sus fuerzas. Quinto, digno de honra en la iglesia. Ahora desglosemos en detalle cada uno de estos puntos. Amor profundo por la iglesia. Porque él tenía gran deseo de veros a todos vosotros. Epafrodito no buscaba reconocimiento personal. Su preocupación era la iglesia.
Incluso enfermo, se angustiaba no por sí mismo, sino porque los hermanos supieran de su estado. El amor cristiano auténtico piensa primero en los demás. Disposición al sacrificio extremo. Estuvo próximo a la muerte por la obra de Cristo. Su enfermedad no fue fruto de imprudencia, sino del sacrificio asumido en el cumplimiento de la misión. Arriesgó su vida para servir. Epafrodito representa a los que arriesgan su vida por el Evangelio sin buscar protagonismo. El servicio cristiano verdadero puede implicar costo personal real. Humildad y ausencia de queja. No hay indicio de resentimiento, queja o autoexaltación. Epafrodito acepta el sufrimiento con espíritu humilde, confiando en Dios. El carácter cristiano se revela en cómo se enfrenta el sufrimiento. Fidelidad hasta el límite de sus fuerzas. Cumplió lo que faltaba de vuestro servicio para conmigo. No abandonó la tarea cuando se volvió difícil, perseveró hasta cumplir su misión. La fidelidad cristiana se demuestra en la constancia, no en la comodidad. Digno de honra en la iglesia. Pablo exhorta a recibirlo con todo gozo y a tener en estima a los tales. La iglesia debe aprender a valorar a los siervos fieles, aunque no sean visibles o famosos. Este estudio nos deja la siguiente lección o aplicación espiritual. Dios honra a los siervos que sirven en silencio y con fidelidad. Epafrodito nos recuerda que el verdadero ministerio no busca aplausos, sino obediencia. No evita el sacrificio, sino que lo asume por amor a Cristo y a la Iglesia. Que nuestra vida refleje ese mismo espíritu, servir con humildad, amar con sinceridad y perseverar fielmente, aun cuando el costo sea alto. Te invitamos al En Vivo en nuestro canal Crecer en la Fe. Acompáñanos a la transmisión en directo de este viernes para estudiar la lección de escuela sabática de esta semana. Hora, 7 de la noche, Colombia. Reflexionaremos juntos sobre los puntos más importantes de la lección. No te lo pierdas y comparte con otros esta información. Te esperamos. Crecer en la Fe les invita y les motiva a seguir estudiando las Sagradas Escrituras a través de este material. Y recuerde suscribirte a nuestro canal, comentar, compartir, activar la campanita y darle like. Esto será de gran ayuda para el crecimiento de nuestro ministerio y así poder llegar a muchas personas más. Muchas gracias por tu apoyo. Dios te bendiga.